Al interior de sus muros se perpetraron los más despreciables actos de abusos íntimos a menores de edad. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo muy especial a dos leyendas, a Abby Karen y a Magopule74, quienes hicieron una donación para la producción de Test Misterios. Mis leyendas queridas, les envío un beso y les agradezco por la donación. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees en la santidad de la iglesia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Desde antes del tiempo, en el nombre de los dioses, nuestros abuelos y ancestros han derramado sangre entre oraciones, rezos y profecías a seres etéreos que consideramos como dioses. Son muchos los rituales que hacen parte de una amplia amalgama de religiones. Comúnmente se pueden ver personas bailando alrededor del fuego junto a siluetas oscuras, apoyando a sacerdotes que funcionan como sombras que ante sus delitos se hacen distintas ante la luz, aquella luz pública que no pueden acallar y que reclama justicia. Falsos profetas que nos engañan con las falacias de sus espíritus sagrados, que dejan nuestras preguntas sin respuesta entre sus deidades y adoraciones. Como especie humana, hemos buscado refugio en lo desconocido, a los interrogantes que no comprendemos, a lo que nos aterra y negamos de nosotros mismos, en la superficial respuesta del mito y la fantasía, en las voces mudas de los dioses y los profetas que encubren su ignorancia entre metáforas, disfraces de respuestas absolutas a todo lo que no podemos entender. A veces resulta más fácil explicar que un Dios nos hizo imperfectos a cuestionarnos por qué realmente somos imperfectos. A veces resulta más fácil creer en la justicia divina que creer en la justicia jurídica. A veces resulta más fácil dejar nuestros proyectos en Dios que dejarlos en nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, muchos representantes de la religión se han mofado de la ética, cometiendo todo tipo de barbaridades en el camino, atrocidades acicaladas de adoración, sacrificios en nombre de Dios y, peor aún, cuando las pruebas son visibles, son capaces de negarlo aún con las manos manchadas, pretendiendo culpar a las víctimas o a demonios de nuestros más terribles actos como especie humana, insinuando que fueron obras ajenas de energías malignas que nos poseen, de demonios, espíritus o del mismo diablo que nos persuade para pecar a través de nosotros. Pero la iglesia nunca reconoció los actos criminales de sus propias decisiones, procurando parecer inocentes ante el delito. Nos vuelven títeres ante la constante amenaza que nos observan desde el cielo o desde el infierno. Nos hacen sus marionetas inconscientes para pecar y obrar con malicia a través de nuestros cuerpos inconscientes. Esclavos del dogma que nos hace creer en profecías mesiánicas, mientras sus mentes retorcidas cometen los actos humanos más depravados. En este momento no puedo dejar de hacerme preguntas que los curas abusadores y criminales nos deben responder. ¿Hasta dónde te llevaría la fe para escapar del pecado? ¿Qué llegarías a hacer para satisfacer a tu Dios? ¿Hasta dónde permitirías su sagrada voluntad? Por eso, mi querida leyenda, hoy conoceremos el aterrador caso de Warren Steve Jeffs y su padre Rulon Tipson Jeffs, falsos profetas y líderes fundamentalistas de la congregación mormona en la que ambos fueron presidentes, simpatizantes de la poligamia, el incesto y las tradiciones conservadoras, ídolos declarados por la ciega comunidad de la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los santos de los últimos días y acusados de terribles afrentas y abusos en nombre de Jesucristo, de propiciar la poligamia, el abuso a menores de edad y el incesto ritual como tradiciones y normas para los feligreses de su congregación, de horribles actos que fueron perpetrados bajo la supuesta palabra santa de sus profecías corruptas, de su prédica depravada. Hoy sabrás otro caso de líderes religiosos que no fueron más que criminales. El temor al profeta Rulon Jeffs era evidente entre la comunidad joven, en los pasillos de sus escuelas ortodoxas y en las casas rurales de la gran familia.
Hermanos y esposas obedecen sin rechistar a cualquier tipo de capricho o mandato que el profeta dicte de repente. Los jóvenes más altivos y rebeldes entre los feligreses son expulsados de la comunidad sin derecho a un juicio justo, prohibiendo a su familia acogerlos en su desgracia, o serían también acusadas y expulsadas por acoger gentiles, que es como denominan a quienes albergan herejes en su propia casa, sin importar si comparten o no un vínculo familiar. Perderían también todas sus pertenencias y propiedades, quedando a nombre de la comunidad religiosa para sufrir la inminente condena del infierno que les esperaría tras el abandono de sus creencias, condenando su alma eterna además de sus bolsillos por pecar contra la iglesia y la palabra del profeta. El profeta Rulon Jeffs ha sido muy enfático en demostrar todo el dolor y sufrimiento que puede llegar a sentir aquella persona que traicione sus reglas, una traición que denominaría él mismo como pecado. Rulon inspiraba un respeto de temor y miedo. Su sola presencia era una mezcla de incomodidad e idolatría, como un león que somete a la manada entre mordidas y rasguños, siendo admirado por sus víctimas heridas en una especie de síndrome de Estocolmo. Lejos de la comunidad civil se divisa el imperio de Rulon Jeffs entre las altas montañas en el corazón de Utah en Estados Unidos. Los cerros altos otorgan vigilancia privada a la congregación que rodean las murallas enormes de su ciudadela. Viven bajo sus propias reglas sobre la convivencia, el amor y la comunidad. Allí, la poligamia es algo completamente normal. También el matrimonio joven o entre miembros de la misma familia. El hombre varón tenía ese derecho. El profeta, por ejemplo, contaba con más de 70 esposas y una descendencia de más de 60 hijos que habitan las casas familiares, el templo y la escuela. La escuela es el centro principal de adoctrinamiento y formación para los hijos de los parroquianos, quienes aprenderían con rigor la doctrina que los precede como hermanos y hermanas. Epicentro de lavados de cerebros radicales basados en el trauma y en el abuso. Pedagogías del temor y el despotismo para las jóvenes víctimas de un falso profeta que no pueden acceder a ningún tipo de conocimiento sin autorización de Rulon Jeffs. Básicamente, él decidía qué, cuándo y cómo aprendían sus súbditas. Un nuevo chico entra a la escuela de la mano de su padre, un nuevo hijo del profeta que empieza su educación a los 5 años. Él no solo es llevado al salón de clases, antes de ello cogen otro rumbo. Es llevado a un rincón oscuro del baño mientras los demás estudian su catequesis. Allí le hace sentir que el infierno es real y duele demasiado en caso de que traicione sus reglas. De esa forma Rulon Jeffs robaba la inocencia de sus víctimas entre juegos para adultos. Culpa a Dios por su infame voluntad, por la futura tristeza y frustración del niño. El infante comprende lo que puede pasar si peca, si flaquean su camino feligrés, haciéndose una idea más clara del infierno y sus tormentos, viendo en el profeta un retorcido líder espiritual al que comprendería como guía, a quien serviría y mantendría pagando además por su sometimiento con dinero en efectivo y servicio social, mano de obra gratuita y barata para la comunidad que crece, que comparte testimonios y experiencias similares. Ese hijo suyo revelaría irónicamente su imperio de extremismo religioso y maltrato espiritual, continuando con el martirio para nuevas generaciones. El nombre del futuro profeta sería Warren Steve Jeffs. Como imaginarán, la relación entre padre e hijo siempre fue tormentosa, nada menos que esperarse para un personaje de tan malevo talante. Una relación cargada de ese temor mesiánico que destruyó la inocencia de Warren Jeffs y de sus 60 hermanos, quien no solo desarrolló una gran admiración por su padre, sino que además continuó con un funesto legado después de su muerte el 8 de septiembre del 2002 a los 92 años. Continuando con el infierno del fanatismo para nuevas generaciones de víctimas que la religión tenía bajo su poder, que fortalecen económicamente su delirio y poder, sus ansias de crimen y aberración que no solo habían sobrevivido por una generación entera, sino que daba sucesión a un nuevo príncipe mesiánico de la depravación. Warren, como fiel discípulo y heredero, siguió las huellas de su maestro y se casó con las viudas de su padre, entre otras esposas y hermanas de la
comunidad incestuosa, poligámica y sodomita que lo acogía. También tuvo decenas de hijos que en el nombre de Dios permitían un amor libre para los hombres varones y blancos, pero una esclavitud de castidad y oración para las mujeres que profesaban la palabra de Jesucristo. Horrendos rituales decorados con colores pastel y dorados como en las iglesias en liturgia, con incienso y velas en el ambiente, quieren maquillar lo grotesco de la escena del crimen. Los altares de los templos ufanos en ceremonia, las personas reunidas en oración, las madrinas y padrinos vestidos elegantes, quieren todos dementes dar sacralidad a la locura, a la aberración de sus deseos más inmundos. Allí, al interior de sus muros se perpetraron los más despreciables actos de abusos íntimos a menores de edad, orgías incestuosas y bodas criminales donde se juntaban personas al azar de la voluntad de Jeff Warren para ser unidas en matrimonio, sexo ritual que delante de muchas personas se realizaba como culto, incluyendo actos de sodomía, abuso a menores e incesto en el altar. Pero ¿quién era este nuevo criminal? Jeff Warren nace en California el 3 de diciembre de 1955 en el núcleo radical de extremismo religioso predicado por su padre y antecesor. Se declara profeta y presidente de la iglesia fundamentalista de los últimos días. Se hace rico invirtiendo su fortuna, ganando una reputación de empresario exitoso, haciendo incluso más grande y poderosa a la congregación poligámica, llegando a tener miles de seguidores en California, Utah y el estado de Texas. Su fortuna sirve para mantener y expandir la iglesia, quien además le otorga mano de obra gratuita disfrazada de servicio social y de millonarias donaciones por parte de sus feligreses, quienes incluso llegaron a pagar el monto de $500 por mes como cuota mínima por hacer parte de la comunidad, entre la amenaza de expulsión inmediata por herejía a quien no pueda completar el dinero para la comunidad. Su profecía trataba sobre salvar al mundo de un próximo apocalipsis, de un inevitable fin de los tiempos del que solo él y su sangre estaban exentos. De ahí la mención a los últimos días en el nombre de su iglesia. De allí la poligamia como atributo, pues solo su propia sangre sería salvada a través de su voluntad, que es la misma de Dios, como un profeta en la tierra. Entre sus más importantes mandatos está la prohibición de hablar mal del profeta, lo cual es condenado como herejía, castigado con el destierro y la expropiación de bienes y propiedades. De allí que cientos e incluso miles de personas hablen maravillas de él y mantengan su alta reputación de hombre de negocios y altruista espiritual. En el 2005 fue denunciado por una llamada anónima que manifestaba haber sido víctima de abuso y obligada a un matrimonio forzado siendo menor de edad. Pero los investigadores a cargo, luego de allanar las instalaciones de la congregación religiosa, no encontraron más que personas rezando y hablando con modestia. Sin embargo, no perdieron la pista del caso y vigilaron a la iglesia. 2 años después, en el 2006, la iglesia vuelve a estar en el ojo de las autoridades tras el rumor de una nueva ceremonia o matrimonio ilegal. Pero la policía tampoco pudo corroborar nada, pues por razones desconocidas la ceremonia fue cancelada momentos antes del operativo sin previo aviso. Tras estos sucesos, el falso profeta fue invisibilizado de los medios de comunicación, tratando de pasar desapercibido para su comunidad y la población civil, llegando a haber rumores incluso de una enfermedad terminal que padecía. Sin embargo, sus acciones no fueron suficientes, pues el FBI le seguía la pista desde hace años. Tras la investigación abierta por un caso declarado en el 2004 sobre una denuncia de uno de sus hermanos, quien lo acusaba por abuso íntimo cuando solo era un niño. Durante todo ese tiempo empezaron a salir a la luz muchos más casos de denuncias por abuso y matrimonios forzados, pues toda una comunidad había sido víctima de su
proceder, por lo que fue imposible esconder su perfil criminal ante las autoridades. Jeff Warren llegó a estar en la lista de los 10 más buscados del FBI en el 2006. Finalmente, el 28 de agosto del mismo año a las 9 p.m., Jeff fue detenido en la carretera interestatal en el condado de Clark, en Nevada, por la policía de carreteras, ya que las placas falsas de su auto rojo no estaban del todo visibles. Una de las esposas de Jeff y su hermano Isaac estaban con él. Luego serían declarados inocentes. Jeff poseía 4 computadoras desde donde se comunicaba con la red de la familia y se mantenía informado, teléfonos celulares con diferentes números y disfraces para pasar inadvertidos entre la gente, además de $55,000 en efectivo. Muchos testigos no declararon por miedo al infierno, por temor al profeta. Otros se quitaron la vida tras conocer públicamente tanto dolor. Jeff Warren renunció públicamente a la presidencia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero aún a la fecha se reúnen manifestantes para exigir la liberación de su líder espiritual. Entre los cargos que lo condenan está el de arreglar matrimonios ilegales entre varones adultos y niñas menores de edad en Utah. En 2007, el estado de Arizona lo acusó de 8 cargos criminales, incluido el incesto y el abuso íntimo infantil. En septiembre de 2007, Jeff fue declarado culpable como cómplice en 2 casos más de abuso, por lo que fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Utah. Esta condena fue anulada por la Corte Suprema de Utah en 2010 debido a instrucciones defectuosas del jurado. Fue extraditado a Texas, declarado culpable en el 2011 de agresión íntima a una joven de 15 años con la que se había casado y agresión íntima agravada a una niña de 12 años con la que también se había casado. Jeff será elegible para libertad condicional el 22 de julio de 2038. Esto es un caso que sin duda nos hará pensar sobre nuestros ídolos y los dioses que nos representan. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, por favor déjame tu misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica justo al lado del botón compartir, o lo puedes hacer vía PayPal. Tienes el link en la descripción o en el comentario fijado. Si lo haces, leyenda, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo capítulo.